Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Hoy queremos estudiar y aprender más de tu palabra. Lo que rige nuestra vida es lo que tu palabra nos enseña. Y hoy queremos como matrimonio, Señor, ser edificados. Y yo pido, Espíritu Santo, que tomes control de nuestro corazón. Porque queremos ser tierra fértil, donde tu semilla llegue y pueda crecer y dar fruto a su tiempo. Dirígenos los siguientes minutos, Señor. Hoy queremos aprender de ti. Guíanos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Quisiera que me ayudes con la lectura para poder aprender un poco de la palabra del Señor. Okay. El día de hoy, lunes, tocó Primera de Crónicas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Y se llama La ayuda del Todopoderoso. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y le arrebató Gad y sus villas. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David y le pagaban tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a asegurar su dominio sobre la región del Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 soldados de los carros y 20.000 hombres de a pie, y desjarreteó David a los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Luego llegaron los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Sobá, pero David hirió de ellos 22.000 hombres. Y puso David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sometidos a tributo. Pues Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Tifhat y de Cun, ciudades de Hadadezer. Tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Pero lo que está diciendo cuando dice desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó, es prácticamente habían adquirido un sinnúmero de animales, pero él tiene que tomar una decisión y no puede alimentar a esa cantidad de animales más de los que llevaba. Y la decisión suena muy sencilla cuando uno la lee, pero desjarretar es matar a los animales, cortarle las patas, y prácticamente es matarlos. Alguien pudiese decir fue una crueldad animal, pero en realidad es que no podía alimentar a los animales, y toma una estrategia de guerra que es prácticamente una dependencia total de Dios. Matar esa cantidad de animales podría haber sido la opinión de algunos, decir los necesitamos, pero es tan estratégico David y tan confiado en lo que Dios estaba haciendo con ellos en las victorias, que prácticamente les cortó las patas porque confiaba en Dios. Eso es muy interesante. A mí leer estos versículos, que es una gran victoria lo que David hizo. Dice que fue inmensa la victoria que ellos tuvieron. Y cuando leemos de todas las guerras, de todas las victorias que David tuvo, uno dice, wow, en realidad que era un hombre muy exitoso en todo lo que hacía. Y uno de repente eso es lo que mira a David como el fruto de David. Qué lindo todo lo que hace David, pero en realidad que yo creo que la primera victoria que tuvo David estuvo en su corazón. Yo creo que la primera victoria de David fue incluso antes de ser rey, porque la primera victoria de David fue poner a Dios en primer lugar, y él fue probado mucho en eso. Incluso antes de darle reinado, Dios lo había ungido, pero él tuvo que pasar por todo un proceso de años muy difícil, y son las cosas que uno no lee como victoria. Uno mira como victoria cuando lo ungen, uno mira como victoria cuando ya ganó, con lo que dice el versículo de hoy, pero en realidad la victoria fue en su corazón, cuando él decidió poner siempre a Dios, y por eso es que leemos esos salmos bien bonitos, de cuando él decidió poner a Dios en primer lugar. Y eso me lleva a pensar, ¿cuántas batallas tangibles hoy quiero tener? O sea, ¿cuántas cosas quiero ver realizadas en mi vida? Sin entender que la primera batalla ya se está librando en mi corazón. El por qué, el para qué, y eso es lo que uno puede ver, las batallas tangibles en guerra, pero es porque hubo batallas en el corazón los últimos años que se libraron en el corazón de David. Y eso de las batallas en el corazón también nos ayudan a luchar con el enemigo correcto, porque de repente nosotros pensamos que una batalla es ir a luchar en mi trabajo para que sea lo que yo quiero y eso es tener mi éxito.
o de repente mi guerra es contra un miembro de mi familia y para que se haga lo que yo digo, y nos metemos en batallas creyendo y queriendo que Dios vaya con nosotros como fue con David. Pero si en el corazón primero no lo ponemos a Dios en primer lugar y no reconocemos que la victoria viene primero de Él, no vamos a poder ganar ninguna otra batalla física tangible. Y yo me ponía a pensar cuántas veces yo he sido así. Muchas veces uno se mete en guerra con el enemigo equivocado. Sí, y es entonces para mí la primera parte es lo que David tenía en su corazón. Él lo primero que hizo fue restablecer el pacto de Dios, traer el arca, y después de esto, o sea, una actitud en su corazón, uno ve manifestaciones tangibles y uno puede ver victorias, pero la otra parte es que en las batallas o en lo que vamos a requerir de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, no es solo creer que Dios va a hacer, es creer, pero también nosotros actuar. David prácticamente cree, establece algo en su corazón, pero de ahí viene la segunda parte que yo lo llamaría esto como la clave de entender el éxito en la victoria. Primero es el corazón y lo segundo tiene que ver con lo diligente que yo tengo que ser. Porque hay personas que se pueden quedar creyendo sin hacer nada. Como que Dios va a hacer todo. Como que Dios va a hacer todo. Me tengo que confiar en Dios, creer que la fe, como lo que hablábamos en el servicio un día de esto, que decíamos que la fe no es perezosa, no es decir, como Dios puede hacerlo todo, yo me voy a sentar esperando que Dios lo haga. La fe es activa, la fe hace. Sí, y es entonces donde vemos a David conquistando, pero es entender lo que nos va a dar el éxito. Entonces yo veo esto y comienzo a analizar, y es bueno reflexionar como matrimonio. ¿Cuáles serían las batallas que hoy queremos alcanzar y ganar? ¿Cuáles son los deseos que tenemos en el corazón, que es la primera batalla? Y lo segundo es cómo estamos en verdad batallando. David era un hombre estratégico que escuchaba a Dios y se dirigía en base a lo que Dios decía. Puso toda su fuerza y Dios estaba con él. Y yo puedo estar creyendo, pero la pregunta que yo me hacía es ¿cuánta fuerza estoy dando o cuánto estoy trabajando por aquello que queremos, que está en el corazón de Dios? Primeramente un corazón sano. Y lo segundo es cuán ágil estamos siendo, cuán eficaz estamos siendo. Y qué difícil se vuelve esto cuando en verdad nos analizamos. Porque muchas veces es fácil querer reemplazar la fe por una pereza. Y decir, no, yo creo que Dios lo va a hacer. Cuando hay cosas que Dios va a hacer cuando nosotros demos toda la fuerza. Y ahí leyendo eso es muy interesante porque dice que en los versículos anteriores que estábamos leyendo en los días pasados, dice que Dios le había confirmado el trono a David. Y entonces, a pesar de que ya tenía la confirmación de que Dios iba a estar con él, con su casa, en su reinado, esto no significa que no iban a haber batallas. Iba a tener victorias, pero para tenerlas iba a tener batallas, y las batallas requieren esfuerzo. Entonces yo me quedé pensando, wow, yo dije, es cierto, porque yo tengo que tener como cristiana la convicción de que Dios me va a ayudar. En nuestro matrimonio tenemos que tener la convicción de que ya tenemos la victoria asegurada, pero van a haber luchas, van a haber batallas. Y va a requerir esfuerzo. Y va a requerir lágrimas. esfuerzo. Y va a requerir que cada uno de nosotros pongamos lo mejor de nosotros y le pidamos a Dios que nos ayude a actuar. Le pidamos a Dios que nos ayude a luchar cada día, aunque sabemos que tenemos la victoria. Tenemos que todos los días estar constantemente buscando a Él y esforzándonos por dar lo mejor. Y lo increíble para mí es poder entender lo que significa pelear una batalla hoy como matrimonio, que será la plataforma para las generaciones que de nosotros saldrán. O sea, yo lo veo de esta manera. Al final de este devocional dice que lo que fue conquistado, el verso 8, dice que iba a servir para lo que Salomón iba a edificar. Pero hasta ese momento David no lo sabía. Y hoy yo pudiera analizar y decir cuántas batallas hoy yo tengo que no entiendo la trascendencia que tienen en mis generaciones. Por ejemplo, una batalla que nosotros ganemos servirá para la plataforma de nuestros hijos. Y me ponía a pensar ahorita viendo el caso de David con Salomón, y es que en el caso de mi mamá, como bien sabes, no viene generacionalmente por el lado de su papá de un hogar estable. Y ella se casa con mi papá, pero logra romper
o logra ganar esa batalla y establece con un matrimonio hasta el día de hoy, que yo oro para que terminen juntos y terminen bien como lo han hecho últimos años. Amén. Pero eso a mí me posicionó en una nueva plataforma. Fue una batalla de ellos, pero yo recibo una herencia. No significa que no vamos a tener nuestras propias luchas y batallas, pero creo que serán diferentes, porque Salomón se establece bajo las batallas de su papá. Él tuvo las propias batallas, pero prácticamente se establece bajo una victoria de su papá, que ya había prácticamente recogido algo que iba a servir para el deseo de su corazón, construir un templo. Y qué importante es hoy es entender entonces que una batalla del hoy tiene trascendencia generacional, y aún hay cosas que no sabemos, que estamos conquistando como matrimonio, pero que un día va a ser como el traspaso generacional, como las batallas de Moisés. Las batallas de Moisés fueron una, pero fue la plataforma para que Josué conquistara. Sin Moisés, Josué no hubiese tenido que cruzar el río. Moisés le tocó el mar, pero fueron batallas que tuvo que dejarle una plataforma, y eso me venía mucho a evaluar. ¿Cuáles son las batallas que hoy estoy recibiendo como herencia que mis padres pudieron ganar? Y hoy son una bendición para nosotros, nuestros padres. Pero ¿cuáles son las batallas que nosotros ahora tenemos que conquistar para dejar otra plataforma a nuestros hijos? Y me hacía prácticamente analizar y replantear todo lo que hacemos, porque una decisión, una batalla entre nosotros o una conquista que nosotros nos dispongamos va a tener trascendencia sobre nuestros hijos. Y yo quiero que a nuestros hijos nos vaya bien. Amén. Todavía no los conocemos, pero sé que vendrán, serán 5, 10, no sé. Pero yo algo que sí quiero es que a nuestros hijos les vaya bien. Y ver a David pelear es entender que cumplía con un propósito mayor que él, cumplía con un propósito generacional. Y yo quisiera que los que están viendo en sus hogares, este último tiempo, hemos compartido algo breve, pero esta última parte pudiese usted con su familia analizar qué batallas están siendo libradas hoy, qué luchas son las que tienen como familia, cuál es el propósito generacional, y orar. Y nosotros vamos a orar por nuestras generaciones, por las batallas que tenemos, porque confiamos en Dios, pero también vamos a poner todo el esfuerzo en lo que hagamos. Pero si pudiese usted en su casa reunir a su familia y en un momento así orar para creer que Dios les va a dar la victoria como David, disponer su corazón primeramente, pero también tener una visión generacional con lo que Dios va a hacer con su familia. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Ver a David es ver a alguien que dispuso su corazón, ganó la primera batalla. Ver a David es alguien que estableció también estrategia, o sea, se dispuso a hacerlo. Padre, hoy queremos como matrimonio orar para en nuestro corazón determinarnos, Señor, que todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, todo lo que soñamos, se trata de tu voluntad. Amén. La primera batalla que hoy queremos conquistar es que sea tu presencia la que nos dirija, sea tu presencia la que nos mueva, que no salgamos a querer tener victorias tangibles si en el corazón no nos hemos puesto de acuerdo contigo, Señor. Lo segundo, Padre, que te pedimos es que nos dé fuerza, que nos des la valentía y que cobremos ánimo y que vayamos y conquistemos, que pongamos todo el esfuerzo, que no desmayemos y que confiemos que el que va con nosotros es el que ya nos dio la victoria. Solo tenemos que pelear. Pero también, Señor, queremos orar por las batallas que estamos librando, que servirán para nuestras generaciones como plataforma, para sus nuevas asignaciones. Padre, ayúdanos a ver como matrimonio lo necesario que se vuelve tomar decisiones acertadas conforme a tu propósito, Señor. Una batalla de hoy es la plataforma de nuestros hijos. Y aunque todavía no los conocemos, Señor, hoy oramos desde este ámbito de casa y queremos que tú los bendiga, que tú los prosperes. Y, Señor, guíanos, que así como Moisés tuvo una etapa en una transición, hoy nosotros podamos ver esa etapa en nuestro matrimonio para darle a nuestros hijos la siguiente asignación. Padre, bendice a nuestras generaciones. En tu nombre oramos en este precioso momento. Gracias te damos. Amén. Amén.